Buenas tardes a todos los estudiantes presentes. Mi nombre es Fernando Manzano Sousa, postulante al Diplomado de Educación Superior. En esta oportunidad vamos a utilizar una herramienta que nos sirve para educación a distancia llamada Moodle. Acá podemos observar en la vista general de los cursos, tenemos diferentes cursos. En esta oportunidad vamos a llevar adelante lo que es el curso de Derechos Humanos. Acá como primer paso tenemos la bienvenida a la materia de los derechos humanos. De igual manera tenemos unas instrucciones en la cual la materia tendrá 7 clases, cuales veremos todo lo relacionado a los derechos humanos de la educación, normas, instituciones, características y su aplicación en nuestra sociedad. Es importante indicar que la materia será dictada de manera online a través de las clases virtuales, por lo cual es fundamental siempre el compromiso por parte de cada uno de ustedes para que podamos lograr alcanzar los objetivos que nos estamos proponiendo al iniciar este módulo. Siguiendo, acá tenemos de igual manera, tenemos el programa de estudio que está en la plataforma, tenemos el plan de clase, tenemos un glosario, tenemos una encuesta de satisfacción donde el estudiante podrá evaluar al docente de acuerdo al desarrollo que tuvo en cada clase. Podemos acceder al aula virtual. Aquí está el link para poder ingresar. Tenemos como unidad 1 la visión filosófica de los derechos humanos, ¿no? Esta clase será de manera virtual a través de la plataforma Zoom. ¿Cuál es el objetivo de la unidad? Es generar la educación y los derechos humanos, ¿no? Las violaciones a los derechos humanos, conceptos y características. Culminando esta unidad, el estudiante deberá tener un control de lectura oral ante el docente. Responde algunas preguntas. Luego de ello tenemos los materiales de la unidad 1. Tenemos otro material frente a los derechos humanos. Tenemos las actividades que se va a llevar adelante, como son el examen de la materia. Tenemos de igual manera tenemos la tarea referente a los derechos humanos. De igual manera tenemos otras herramientas y materiales que se van a llevar adelante. Luego tenemos como actividades adicionales un video en general sobre la historia de los derechos humanos y otro video en general sobre los derechos humanos en Bolivia. Ahora vamos a pasar a lo que es la primera unidad. Bueno, tenemos índice, tenemos una introducción. Como punto número 2 tenemos derechos humanos, punto número 3 violaciones a los derechos humanos, normas e instituciones, concepto de derechos humanos se afirman frente al poder público y las características de los derechos humanos. Vamos a ir desarrollando y desglosando uno a uno conforme vamos avanzando en este tema. Tenemos como introducción, no olvidemos que los derechos humanos son un conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana, cuya realización en la dignidad humana resulta ser efectiva, indispensable para el desarrollo integral de la persona. No olvidemos que los derechos humanos son prerrogativos, se encuentran establecidos en un ordenamiento jurídico que está tipificado en la Constitución Política del Estado, en los tratados internacionales, ¿no?
De igual manera, no olvidar que los derechos humanos son inherentes a las personas. Eso significa sin distinción de raza, nacionalidad, color, religión, lengua o cualquier otra condición en la que nosotros nos podamos encontrar. Hay ciertas, dentro de lo que es el parámetro de los derechos humanos, por ejemplo, tenemos la confianza, tenemos la igualdad, la libertad, la esperanza, la justicia, la prosperidad, la paz. Eso es lo que buscamos nosotros, esa es la finalidad de nosotros como seres humanos, ¿no? Buscar este conjunto de valores para poder vivir en armonía y poder vivir en paz dentro de la sociedad. Educación y derechos humanos. ¿Cómo puede influir la educación en los derechos humanos? ¿Cómo se puede influir de que los menores de edad desde niños vayan a clases y aprendan valores referente a lo que son los derechos humanos, garantías que tiene cada uno de nosotros, puede influir en una sociedad para que más adelante se pueda evitar esta vulneración? No olvidemos que los derechos humanos se deben impartir porque es fundamental crear espacios propicios para reflexión de valores y actitudes, prevenir todo tipo de discriminación que se pueda dar, promover la igualdad y fomentar la participación de los distintos espacios educativos. Eso es el objetivo que tenemos aquí. Promover diferentes espacios educativos, interactuar desde inicios, colegio, universidad, ¿no? Para poder tener una cultura en cuanto a respeto a las personas. Entonces, en ese espacio vamos a tener diálogo, convivencia, respeto, donde todos se puedan reconocer y abordar efectivamente diferentes temas, ¿no? De esa manera podamos ir fortaleciendo los lazos y valores de paz y comprensión entre cada uno de nosotros. Aquí podemos observar en la imagen, se dice que una imagen vale más que 1000 palabras, en el sentido de que vemos en un aula, como pueden observar ustedes, a diferentes personas de diferentes edades. Vemos a menores de edad, vemos a padres de familia, vemos a señoras poder comenzar a intercambiar información referente a lo que es este tema tan fundamental para nuestra sociedad y para nuestro país en conjunto, como son los derechos humanos y la educación que tiene que tener cada uno de nosotros para que no podamos vulnerar y de igual manera no podamos ser víctimas de este tipo de atropello y muchas veces este tipo de violaciones de los derechos humanos, a lo cual generalmente está acostumbrada la gente en nuestro país. Por eso es fundamental desde las aulas poder capacitar y poder dar este tipo de charlas y de materias a los estudiantes para que ellos puedan ir a corta edad adquiriendo ese conocimiento y viendo qué es lo malo y lo bueno. Pasamos al punto de la violación de los derechos humanos. Es algo que en general se ve todos los días casi en todo el mundo, no solo en nuestro país. Se ve todos los días en el mundo, donde las personas muchas veces no tienen derecho ni siquiera a manifestarse, no tienen derecho a hablar lo que ellos piensan, a opinar diferente, porque ya son perseguidos, muchas veces son encarcelados injustamente por una u otra razón o motivo. Es por eso que mucha gente en todo el mundo no está de acuerdo con esto, con la tortura. La tortura casi se da en más de 81 países, ¿no? Hay países donde obviamente esto es más evidente, como los países árabes, Afganistán, Irak, ¿no?
se les restringe, dice, la libertad de expresión a las personas en menos de 77 países. De igual manera, las mujeres y los niños no son generalmente las personas que son víctimas de este tipo de delito, ¿no? Como es la vulneración de los derechos humanos. Podemos observar acá una imagen igual, ¿no?, de una intervención que hace un funcionario público policial en un país de Latinoamérica, donde observamos de que directamente está apuntando contra la integridad de estos manifestantes. Mucho aquí, no hay mucho que explicar, mucho que hablar. La imagen habla por sí sola. Ustedes mismos sacarán sus conclusiones, sacarán alguna idea, sacarán de este análisis sacarán un resultado, ¿no?, de que si esa acción está bien realizada, no está bien realizada. Pero acá vemos una vulneración evidente, grabada, fotografiada, hacia personas que están manifestándose por una causa o razón. La violación de los derechos humanos se desprende de varias raíces o matrices, si ustedes lo quieren llamar de esa manera, ¿no? Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad en su persona, pero no tomamos en cuenta de que generalmente se da lo que es la esclavitud, ¿no? Que dice que nadie se estará sometido a esclavitud ni a servidumbre. La esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en toda su forma, lo que generalmente vemos ahora en pleno siglo XXI. Lo vemos, lo vemos. De igual manera, la tortura, que no dice el concepto, la definición, que nadie será sometido a torturas o tratamientos crueles, inhumanos, degradantes, pero lo vemos todos los días en diferentes países. Todos los días, esto es el pan de cada día. Podemos nombrar países como Cuba, Venezuela, donde es el pan de cada día y el diario vivir de este tipo de violaciones. Libertad de movimiento. Toda persona tiene derecho a salir a cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. Que muchos que salen de sus países ya no regresan, porque empiezan a instaurar muchos tipos de procesos penales y persecución política para que ya no vuelvan, ¿no? La libertad de pensamiento, de igual manera, toda persona tiene derecho a pensar libremente bajo ninguna presión, ya sea por el tema político, religioso o cultural, lo que muchos países no respetan. Quieren que todas las personas piensen de la misma manera. Eso es algo imposible e inhumano porque todos nacemos de diferentes características. Nadie está obligado a pensar igual que otro, absolutamente nadie. Pero en muchos países te obligan. Y ahí es donde viene la vulneración de los derechos humanos. Por último, tenemos el derecho a la democracia, que es un derecho muy importante y fundamental que no se debe perder en ninguno de las sociedades, en ninguno de los estados, ¿no? Donde toda persona tiene derecho a participar de un gobierno en su país, directamente por medio de representantes libremente elegidos. Entonces, algo por lo cual las sociedades están luchando día a día para no perder este derecho. Vamos a las normas e instituciones que protegen a los países, ¿no? En el caso de nuestro país, estamos protegidos por la Constitución Política del Estado, por la Convención Iberoamericana de Derechos Humanos, por la Ley número 548, Código Niño, Niña, Adolescente, por la Ley 070, Ley de Educación a Niños y Niñas, ¿no? Y por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es una norma supranacional e internacional, que defiende a todos los gestantes y habitantes de este país, ¿no? Entonces es importante conocer qué normas e instituciones van en defensa de los derechos humanos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 30, manifiesta e indica tácitamente que esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que le confiere derecho alguno al Estado o a un grupo de personas para emprender o desarrollar actividades
o actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades, parcialmente proclamados en la declaración, ¿no? Eso hay que tomar en cuenta. Pasamos a lo que son los conceptos de derechos humanos. Los derechos humanos son aquellas libertades, facultades, instituciones o reivindicaciones relativas a bienes primarios o básicos que tiene toda persona por el simple hecho de ser humano, para llevar a cabo una vida normal y digna dentro de una sociedad organizada. Dentro del concepto de derechos humanos enmarca muchas palabras, como ser la libertad, la dignidad, la protección, el respeto. Marca de igual manera un país igual para todos, que los derechos son universales. Entonces son varias frases que si hacemos un análisis, tienes razón, ¿no? Tienes razón. Porque todos somos libres, todos todos tenemos los mismos derechos. Todos somos seres humanos. A todos se nos gustaría que se nos respete, como nosotros tenemos que respetar. Todos quisiéramos un país igual para todos. Pero lastimosamente estas definiciones no aplican para muchas personas y para muchos estados, ¿no? Donde solo quieren tener el poder absoluto y poder realizar un tipo de estado con una sola mentalidad de ideología que va en contraposición a los derechos que tenemos nosotros como restantes y habitantes de un país. Los derechos humanos se afirman frente al poder público. ¿Cuál es el poder público? Es el poder estatal, el poder del Estado, el poder de un país. Entonces, en esta característica, las violaciones, específicamente que lo realice un Estado, ¿no? Ha sido precisamente, ¿no?, la que está bajo el ejercicio del poder, o los imperativos que emana de la dignidad humana. El Estado existe un bien común y su autoridad debe ejercer con apego a la dignidad humana de conformidad con la ley. Los derechos humanos dentro de un Estado implica obligaciones a cargo del gobierno. Él es responsable de respetar, garantizar cada uno de los derechos humanos de las personas que viven en nuestro país. De igual manera, el ejercicio del poder no debe menoscabar de manera arbitraria el efectivo goce de los derechos humanos. No olvidemos que nunca un país, el poder estatal, nunca puede estar por encima de los derechos de las personas. ¿Frente a quién se ejerce los derechos humanos dentro de un poder estatal? ¿No? Vemos que tiene que ver con la titularidad de los derechos fundamentales. ¿Quién es el titular? Somos nosotros como seres humanos. Porque en el momento que nacemos seres humanos, ya tenemos derecho. Derecho a la vida, a la salud, a la educación. Derecho al vivir bien. Los derechos fundamentales vienen a ser un escudo de las personas ante las políticas del Estado. Porque imagínense ustedes si viviéramos en un país donde no hay derecho. Imagínense, ¿qué pasaría con nosotros? Seríamos algo similar a un objeto, a una cosa, que nos llevan de un lugar al otro. Seríamos seres que no pensamos, seres que no razonamos, seres que nos vulneran completa y totalmente. Entonces, por eso que vienen los derechos humanos, para poder también manifestar, poder indicar aquello que está bien, aquello que está mal. Las características de los derechos humanos es muy importante tomar en cuenta esto, porque vemos de que los derechos humanos son universales, absolutos
inviolables, imprescriptibles, progresivos, ¿no? Vemos muchas características, y esas características las vamos a estudiar más adelante, son muy importantes. Decimos, para comenzar, los derechos humanos son universales. ¿Por qué? ¿No? Porque pertenecen a todos los hombres, a todas las mujeres por igual, en todo tiempo y lugar. Se encuentran de manera innata, ligados a la naturaleza del hombre, y porque son comunes a todos los pueblos y naciones. ¿Dónde te encontrés? Te encontrás en Sudamérica, te encontrés en Europa, te encontrés en el Medio Oriente. Todas las personas nacen con estos derechos y son universales a nivel mundial. Tenemos otra característica importante en la cual mencionamos que los derechos humanos son imprescriptibles. ¿Por qué decimos que son imprescriptibles? Porque los derechos humanos no se agotan, no se acaban, no se terminan, no prescriben nunca por ninguna autoridad. Nadie puede negar a una persona el ejercicio del derecho humano, en ningún momento, alegando que ya ha pasado muchos años, que ha perdido todos sus derechos por no haberlo ejercido en su debido momento. Eso es una total mentira. Por eso decimos los derechos humanos son imprescriptibles, no prescriben nunca, ni con el tiempo ni con el lugar. Tomen en cuenta bien este concepto y definición de que los derechos humanos son imprescriptibles, nunca prescriben. Luego tenemos otra característica muy importante en la cual los derechos humanos son irreversibles. Hablamos de la irreversibilidad. ¿Qué significa esto? Una vez que un derecho humano ha sido formalmente reconocido como inherente a la persona humana, queda de forma definitiva e irrevocable establecido en las normas internacionales, en la Constitución Política del Estado, en los convenios y tratados, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y por último, tenemos los derechos humanos son progresivos. Son progresivos, ¿por qué? Porque estos derechos son acumulativos, no son un número cerrado, sino que están sujetos a la sucesiva incorporación y aparición de otros derechos. A medida que la humanidad cambia y se adapta a nuevas situaciones, otros derechos humanos se van reivindicando. Por eso es que vemos en el icono que tenemos aquí, una persona que va subiendo, va escalando, porque a medida que va pasando, va cambiando los años, va cambiando el siglo, van apareciendo nuevos derechos a los cuales nosotros vamos asumiendo como seres humanos, ¿no? No olvidemos de que los derechos que tenemos actualmente en el siglo XXI no son igual que los que teníamos en el siglo XVII, en el siglo XV. Van apareciendo nuevas formas de vulneración y van también apareciendo nuevas formas de protección hacia las personas, hacia los más indefensos, que son los niños, que son las mujeres, ¿no? En ese sentido, hay que poner mucha atención a las acciones que nosotros realizamos como personas y como seres humanos. A veces no nos damos cuenta y realizamos una acción que conlleva la vulneración de los derechos de las personas. Pero a muchos de nosotros no nos gusta que nos vulneren nuestros derechos. Pero si nosotros vulneramos, entonces en ese sentido tenemos también que dar el ejemplo y ser mejores personas, mejores seres humanos, mejores ciudadanos, mejores padres de familia cada día, para que impartamos la misma educación a nuestra familia. Y de a poco vamos logrando una sociedad más sólida, una sociedad que tenga más valores en cuanto a los derechos humanos, una sociedad más inteligente, una sociedad que piense de diferente manera. Vamos logrando poco a poco el cambio para que vamos sumando y sumando, y de acá a unos años lleguemos a ser una sociedad
tal vez ejemplo para Latinoamérica, Sudamérica, de que respetamos los derechos de las personas. Esto es todo por hoy, estimados estudiantes. Espero les haya sido de su gusto la clase, hayan podido entender, interpretar, porque acá lo que buscamos es la interpretación, esa conectividad que hay entre el docente y el estudiante tiene que ser algo mutuo, ¿no? Buscamos que el estudiante interprete, que no aprenda de memoria, que interprete, ¿no? Que vea los conceptos, son conceptos muy buenos, conceptos fundamentales que le va a servir a lo largo de su carrera y su trayectoria profesional. Y es importante que siempre estén estos conceptos en la cabeza, en la memoria, porque es el diario vivir de nosotros en esta sociedad. Muchas gracias por su atención y hasta una próxima oportunidad.